moltíssimes gràcies per haver-me convidat a aquesta xerrada. Jo vengo un poco a aterrizar ciertos aspectos de la inteligencia artificial, quizá no tanto desde la capa del diseño, la iluminación y la arquitectura, que al final todo tiene un porqué, sino de la implementación de esas herramientas en una gran empresa, como decía Marta, en una empresa especializada que es en la que yo trabajo dentro del ámbito de las energías renovables y de la infraestructura. Ahora. Bueno, la presentación ya la ha hecho Marta, así que, bueno, antes de empezar a hablar de la inteligencia artificial y además viendo que es una palabra como que está muy de moda ahora y que yo siempre intento como quitar humo de las palabras e intentar mostrar el estado del arte, ¿vale? Os traigo un par de preguntas con ciertos datos, gráficas y ejemplos en esta primera parte, ¿no? De manera muy rápida, a nivel comparativo, y es que al final la inteligencia artificial, en relación del input y del output que le demos y con el que estemos trabajando y necesitemos, tiene diferentes clasificaciones, ¿vale? Las principales son texto, vídeo, imagen, audio y código, ¿vale? Que vamos a verlas ahora muy por encima. De forma que al final, bueno, yo también lo que quiero traer es un poco cuáles son las mejores en cada uno de estos campos hoy, porque a lo mejor mañana o pasado es otra, porque esto va bastante rápido, y mostraros algunos ejemplos, ¿vale? Bueno, ChatGPT, archiconocida, 47 palabras por segundo a día de hoy, comparativa con el resto de competencias. Whispers, que es la que mejor trabaja con audio, también de OpenAI, que seguramente la conozcáis, para trabajar con audio a texto, texto a audio, multidioma, entrenada con más de 680 millones de horas en 57 idiomas, ¿vale? Y yo creo que esto se refleja perfectamente en este ejemplo. ¿Tenemos audio? What's up? Hey, let's have some fun. I'd like you to be super sarcastic. Everything you say from now on is just going to be dripping in sarcasm. How does that sound? Oh, that sounds just amazing. Being sarcastic all the time isn't exhausting or anything. I'm so excited for this. Nope, the sarcasm. Let's get this party started, or whatever. Vale, esta función, que seguro que muchos lo habéis probado, ¿vale? Que es la comunicación, digamos, en tiempo real con voz con ChatGPT, que está en cualquiera de los teléfonos móviles. ¿Mejor aquí? Ah, vale, gracias. Bueno, vosotros sois expertos en esto, por favor, corregidme. Gracias. Como comentaba, esta funcionalidad, bueno, aparte de bromas aparte, ¿no? En tema de sarcasmo, para también entender un poco cuál es el contexto que la IA es capaz de entender, esta funcionalidad, al interactuar contigo en tiempo real, yo, por ejemplo, muchas mañanas me la pongo en el coche y a la vez que vas escuchando las noticias te las va transcribiendo, te las va traduciendo y términos que tú no entiendas te los va explicando en tiempo real, ¿no? Otra de las aplicaciones principales de estas inteligencias artificiales, ¿vale? A nivel de código, que la que más ha profundizado en ellos es de GitHub, ¿vale? Que es la biblioteca de librerías más amplia de la red a nivel open source, que trabaja con un montón de idiomas de código y que tiene esos porcentajes de respuesta bastante satisfactorios en diferentes líneas de validación y de calibración. También os traigo un ejemplo muy rápido para que entendáis cómo al final ciertos conceptos que parecen alejados de la gente que no pica código, como yo digo, a día de hoy son súper accesibles, de forma que con lenguaje natural, enseñándole o contándole qué es lo que quieres, te lo traduce a cualquiera de los idiomas de lenguaje en un entorno web, en un entorno local, para diseño de software, e incluso ya siendo capaz de generar arquitecturas de software para cualquier tipo de output que se quiera generar. Y esto ya está, esto es bastante sencillo. GitHub, además, todas las herramientas que os traigo tienen versiones gratuitas para que lo podáis testear, y yo creo que es una cosa que está bastante democratizada a día de hoy, ya os digo, muchos lo conoceréis. Trabaja en entornos web, con HTML, con JavaScript, con C++. Y luego también trabaja en la otra dirección, es decir, interpreta código y te lo traduce al lenguaje natural para que sepas qué es lo que está ocurriendo con la aplicación que se está intentando programar. Bueno, esta de GitHub, como sabéis, Copilot está dentro del entorno de Microsoft, que luego también hablaremos muy brevemente de cuáles son los grandes en esta batalla, que justo desde la semana pasada la gente de OpenAI y de Microsoft están un poco ahí a regañadientes a ver qué ocurre realmente. A nivel de buscador, que lo que hace es que no solamente te agiliza las búsquedas online, sino que directamente te da un prompt de salida con toda la respuesta que tú buscas y te busca las fuentes, ¿vale? En el buscador. ¿Por qué Gemini de Google es la mejor en este sentido? Pues porque tiene todo el histórico de búsquedas de Google, que es el mayor buscador a día de hoy, con también un pequeño muestreo de los tokens por segundo, que es capaz de generar una inteligencia artificial de este tipo, con la última versión que ha sacado, que es el 1.5 Flash, respecto a las demás del mercado.
Y hablo de que esto es a día de hoy porque la gente de OpenAI a través de ChatGPT, que han sacado el ChatGPT Search, que es un plugin de Chrome para también hacer búsquedas online en tiempo real, todavía lo están testeando y probablemente supere estas marcas, pues a lo mejor la semana que viene. ¿Vale? Este es cómo buscar en Google mediante Gemini. What does this remind you of? Schrodinger's cat. Wow. Okay. When all of these tools come together, it's a powerful combination. It's amazing. That's amazing. It's an entire suite of different kind of possibilities. Hi, I'm Gemini. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. Together, we're creating a new era. Vale, hoy no lo he traído, pero bueno, para los que en vez de ser usuarios a lo mejor de Android lo seáis de Apple, seguro que habéis visto el anuncio que se hizo del Apple Intelligence, que de manera muy inteligente, en vez de nombrarlo Artificial Intelligence, lo llamaron Apple Intelligence, ¿no? Para quedarse un poco con los derechos del nombre. Al final, esta forma de interactuar es igual, o sea, toda la suite de Google, de correo electrónico, de Google Maps, de archivos de Drive, es una forma de interactuar, digamos, en tiempo real con toda esta información de manera muy rápida. Una imagen a través de Midjourney entre 1,5 y 5 segundos, según la complejidad y el tipo de tokens. Os podría haber traído muchísimos ejemplos. Yo lo hice el otro día preparando la sesión, intentando hablar de un paisaje urbano en el que la iluminación predominara, ¿no? Un poco también pues, en honor a vosotros. Pero ya os digo que yo creo que esto no es para nada nuevo. Y ya os digo, Midjourney es la mejor a día de hoy, pero probablemente en unos meses lo sea otra, ¿no? A nivel de vídeo, es una herramienta que me ha sorprendido bastante, que llevo ya en torno a 5 o 6 meses trabajando con ella y haciendo pruebas, y es que hay otras muchas que trabajan también a nivel de vídeo y quizá esta no sea la más conocida, pero esta tiene 2 demos, que son las que os traigo hoy, que las sacaron hace escasas semanas, que yo creo que son bastante espectaculares un poco para entender el estado del arte, de la generación de vídeo, que probablemente de todos los outputs que hemos estado viendo, quizás sea el más complejo. Vale, esta herramienta ya está aquí y por $23 al mes, con un simple prompt, podéis generar todo este tipo de vídeos de manera digital. Y no solo esto, sino que ya el siguiente paso que ellos están investigando es el traqueo en tiempo real de diferentes imágenes, en este caso de caras humanas, para la transformación a un entorno digital. What? You're gonna fire me because there's hot milk everywhere on the floor of the coffee shop? I mean, it's one latte. It's not that big of a deal. Everything's fine. Everything's totally great. This is gonna be the best day ever. Smashed my phone the other night. And you know how much I love that phone. Okay, all right. Just breathe. Okay, maybe you don't breathe that hard. Who knew there were so many kinds of beans to choose from? Fava, black, kidney, butter, white beans. Now you're surprised. Oh, wow. I'm beginning to think that you don't understand the gravity of this situation. You came all the way down to the Department of Motor Vehicles and didn't bring your driver's license? Scott, settle down. Everyone, settle down, please. I don't know how to be sad without closing my eyes.
Perfect. We got it. Thank you so much. Thank you so much. This is it. All right, who's next? ¿Vale? Entonces, bueno, y pensaréis, vale, pero toda esta cantidad de posibilidades que tenemos a día de hoy, ¿por qué la traemos aquí? ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Y de qué somos realmente capaces? Y ahora sí que os vengo a hablar un poco más, esto fue parte del research que hice preparando la sesión, de lo que nosotros estamos haciendo en la empresa, de cómo empezamos a investigar todo este tipo de herramientas hace ya un año, cómo empezamos a probar todas las que os he ido mostrando y otras muchas, para ver qué posibilidades nos ofrecían, cuáles eran las capas de contexto de datos con las que trabajaban, cómo de fáciles eran de aprender o no, porque al final, por mucho que se hable de lenguaje natural, lo que ya conoceréis, que es esta ingeniería del prompt y cómo se le habla a una máquina, son fundamentales para trabajar con estas herramientas. Y al final nosotros en Grupo Ortiz, con la que nos quedamos fue con Copilot de Microsoft, que seguro que lo habréis oído en múltiples foros, que al final no deja de ser el código origen de ChatGPT que desarrolló OpenAI hace ya bastantes años y que ha ido evolucionando hasta la versión 4o, o la 4o Mini, o la 4o Multimodal, integrándola sobre todo en su suite de ofimática del día a día de Microsoft. Entonces, yo creo que aterrizar esta presentación en estas slides es para mí lo más importante, porque al final estas aplicaciones que tenemos delante son las que usáis en vuestro día a día. Y yo creo que lo más importante, más allá de las virguerías que puedan hacer estudios de diseño o de publicidad con estas herramientas, es, vale, si yo realmente tengo una empresa de 2, 3, 5 o 3.500 trabajadores, como somos nosotros a nivel mundial, ¿cómo les damos a ellos estas herramientas para que realmente les sean útiles en su día a día? Para que luego incluso podamos medir cuántas horas de tiempo les ahorran en su día a día y para que al final los productos que obtengamos de su uso nos sean de provecho a nosotros y al final, como decía el compañero antes, ganemos dinero, que es un poco para lo que estamos aquí todos, ¿no? Entonces, por eso elegimos Microsoft Copilot, por eso elegimos trabajar sobre la suite de ofimática de Microsoft con la que llevamos tiempo trabajando, porque además te garantiza un entorno seguro de datos, ¿vale? Esto para nosotros es muy importante como gran empresa, porque al final la mayoría de las inteligencias artificiales de las que os he mostrado, sobre todo las versiones gratuitas, no trabajan bajo este entorno seguro de datos. Es decir, toda la información que tú les metas, ya sea una pregunta para la que quieras una respuesta, ya sea un pliego de condiciones que quieras que te lo resuma para que te dé una primera idea, o ya sea una hoja de contratación, una factura o datos de nómina de tus empleados para que te lo simplifique y te lo reduzca, si trabajamos con inteligencias artificiales gratuitas, no sabemos dónde van a parar estos datos. Por eso nosotros trabajamos bajo este paraguas de información. Os he traído varios ejemplos, ¿vale?, para que también entendáis en primer lugar qué es Copilot y luego qué estamos nosotros haciendo con él. Microsoft 365 Copilot opens a new world of possibilities, allowing you to co-innovate, accomplish complex tasks, and sort through the noise. Now, Copilot is faster, more accurate, more intuitive, and customizable. Copilot simplifies tasks to amplify your impact. Copilot is the UI for AI at work. ¿Vale? Es decir, Microsoft lo que vende es que Copilot es la interfaz que tú vas a tener de relacionarte con el ordenador a través de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, también un poco lo que te quería traer como reflexión respecto al uso de la inteligencia artificial de cara a implementarlo en una empresa, y hablo más a lo mejor desde la capa de dirección o del consejo, cuando se plantee, digamos, a los grupos de innovación o a los que traemos estas tecnologías a las empresas, como es mi caso. Al final, cuando nosotros nos sentamos ante todo este abanico de posibilidades, lo que nosotros primero nos planteamos es qué necesidades tiene la empresa, es decir, en qué punto se encuentra a nivel tecnológico, tanto de desarrollo como de implementación, como de usabilidad de los trabajadores de estas nuevas tecnologías y, sobre todo, hacia dónde quiere ir, es decir, cuál es la estrategia corporativa, cuáles son los productos o servicios que ofrece, cuáles son las necesidades que tienen de mercado o las mejoras que quieren realizar a corto, a medio y a largo plazo. ¿No? Porque esto también va a depender muchísimo de qué herramienta queramos utilizar. No es lo mismo integrar una inteligencia artificial para todos los trabajadores a nivel internacional como pues, ponernos a hacer un par de vídeos entre nosotros, ¿no?, para una campaña publicitaria que tenemos que sacar en 2 semanas, ¿no? También es importantísimo los perfiles profesionales o los tipos de perfiles profesionales que contamos en una empresa, es decir, mucho más allá de las edades de cara a la aceptación de las tecnologías o no, el background que exista a nivel tecnológico, la formación más o menos técnica que existe, pero que cada vez va siendo menos una barrera, es decir, gracias al lenguaje natural para interactuar con todas estas herramientas. En cuanto una persona se sepa comunicar, que no es poco, pero también hay que saber comunicarse con esta herramienta, va a poder interactuar con todas esas posibilidades, ¿no?
y sobre todo también la experiencia que tienen estas personas en la empresa. Nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado, y ha sido uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido, que por muy joven que se sea, por mucho que se sepa manejar una herramienta, por muy bien que te relaciones con una IA o por muy bien que tú obtengas un prompt de todos los que hemos visto, realmente los que le sacan partido a este tipo de herramientas son los profesionales senior que llevan años trabajando en el sector, en nuestro caso, como os decía, infraestructuras y energía, y que tienen el ojo crítico para saber si lo que se exporta de una IA tiene la calidad suficiente como para que, entre comillas, salga a mercado y sirva realmente en los flujos de trabajo de la empresa, ¿no? Como os decía, luego aterrizando la parte de los perfiles profesionales dentro de la capa del día a día de la empresa, es decir, cuáles son sus principales tareas. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado incluso una pequeña evaluación a nivel interno para ver cómo de sustituibles son o no ciertos puestos de trabajo en relación a las tareas diarias que realizan, pero no con el objetivo de sustituir a esas personas, sino de que esos puestos de trabajo que son especialmente sustituibles, y hablo a lo mejor de puestos administrativos, por intentar generalizarlo, son los primeros puestos que en cuanto tú le enseñes a usar una inteligencia artificial de manera proactiva, van a multiplicar su productividad por 10 o por 12, acorde a métricas que ya hemos estado sacando, porque realmente son puestos en los que si a lo mejor es gente que puede atender a 1, 2 o 3 proyectos de forma simultánea, gracias a estas herramientas va a poder atender a muchos más, con lo cual no lo vemos tanto como una desventaja para aquellos puestos que puedan ser sustituidos por unas herramientas, sino realmente como una posibilidad de crecimiento para aquellos profesionales que desempeñan estas tareas. Y luego una cosa importantísima, que no sé cómo de familiar os será o no, y espero que lo sea bastante, que es el trabajar en cloud, trabajar en la nube, en un entorno compartido. Claro, para nosotros, yo vengo del mundo, por muy bonito que suene, energía renovable, infraestructuras, trabajamos en la obra, con encargados de obra, con maquinaria, con peones, con gente que maneja la tierra, ¿no?, y que pone hormigón. Entonces, son entornos muy poco digitalizados y ya no os digo digitalizados en la nube. Y al final, como os decía, la ventaja que tiene el uso de todas estas herramientas en el día a día de la empresa es la interconectividad de la información y el poder relacionarte con ella de manera bidireccional en tiempo real. Claro, si eso está en papel ya no os digo, ¿no? Pero si al final eso está en el disco duro local del ordenador del técnico correspondiente o en un rack, en un servidor, en el sótano de la empresa por seguridad, pues claro, hay una barrera a la entrada brutal, ¿no? Entonces, como os decía, para nosotros esto fueron como las primeras preguntas que se nos pusieron encima de la mesa por parte de la dirección corporativa y de los jefes, digamos, que de alguna forma empezaban a entender que esto habría que irlo abordando sin saber muy bien de qué forma abordarlo, ¿vale? Y estas fueron las 3 primeras estrategias, digamos, que desde mi equipo empezamos a desarrollar. La primera para nosotros es fundamental, lo que os decía, el entorno cloud. Es decir, nosotros empezamos ya a trabajar desde hace más de 6-8 meses con estas obras, ¿vale?, que son entornos muy controlados de trabajo, que tienen una salida y entrada de información bastante contenida con proveedores o con subcontratas o con equipos técnicos y de oficina, digamos, pero en un entorno bastante acotable, en este entorno cloud que os digo, pero sobre todo bajo el paraguas, como lo llamamos nosotros, de seguridad del tenant. Es decir, el tenant, que es un concepto literalmente como proveedor de una tecnología, es el que a nosotros en nuestro caso pues, te vende las licencias de Microsoft, porque no te las vende, o sea, no te las vende Microsoft directamente, sino que te las venden estas empresas, y ellos son los encargados de generarte este firewall, ¿vale?, de seguridad, que no deja además de ser pues, una capa de antivirus y de pantallas, digamos, de seguridad, para evitar filtros de información en ambas direcciones, ¿vale? En segundo lugar, que yo creo que luego os traigo un listado de estos documentos, claro, la compañía cuando nos habla a nosotros de, oye, queremos implementar esta inteligencia artificial porque ya estamos asistiendo pues, a charlas como esta y a otras donde se oye que esto va a revolucionar el mercado, también nos lo plantean desde el punto del miedo o desde el punto del desconocimiento. Es decir, cuando también tuvimos estas primeras conversaciones, ellos ya eran conscientes de que había muchos compañeros de la empresa pues estaban usando ChatGPT, como os decía antes, con documentos que eran confidenciales, subiendo información y preguntando de ellos. Y claro, ellos querían, digamos, de alguna forma, dar las herramientas necesarias para que estos compañeros supieran cómo trabajar, pero a la vez salvaguardar las espaldas de la empresa en caso de que pudiera haber un problema legal a futuro, ¿no? Entonces, nosotros en este caso tuvimos que hacer un esfuerzo para redactar una serie de documentos de cara a, o sea, para garantizar la seguridad de la compañía, de cara a la prevención de riesgos del uso de la inteligencia artificial, incluso un pequeño código ético, ¿no?, de cómo usarlo, por qué y de qué manera, e incluso una guía de buenas prácticas que luego os traigo un par de ejemplos, ¿vale? Y para nosotros, sobre todo, fundamental es la capa de la formación. La formación, en primer lugar, nuestra, es decir, mía y de mi equipo, para aprender a manejar estas herramientas, para saber qué ventajas nos ofrecen y luego para poder comunicarla a nivel interno. De hecho, nosotros sacamos hace un mes, justo después de verano, como una especie de certificación interna de Copilot en Grupo Ortindo, porque esto luego a la gente le gusta mucho ponerlo en LinkedIn y también es una forma como de recompensar su esfuerzo de aprender estas herramientas, que es un sello que va como con un token por debajo, para de alguna forma motivar, por no decir obligar, a que la gente, si quiere usar estas herramientas, sepa cómo usarlas, ¿no?, y que tenga un procedimiento interno aprobado respecto al uso de las mismas, ¿vale?
Os traigo este listado porque no puedo traer los documentos por motivos de confidencialidad, obviamente, ¿no? Pero bueno, es un poco también para que os hagáis una idea de todos los aspectos que una gran empresa considera o consideramos que tiene que tener en cuenta para el uso de esas herramientas. Como os decía, pues riesgos y desafíos de la IA, medidas de prevención y buenas prácticas. Estructura de gobernanza, esto es fundamental. Nosotros cuando empezamos a gestionar los datos en la nube, para gestionar los accesos a estos archivos, ¿vale? Es algo tan sencillo de entender como que por mucho que nosotros tengamos una carpeta a la que solo tienen acceso 3 personas, si una de esas personas coge un documento de esa carpeta y lo manda por correo, que sería una imprudencia, pero bueno, que esto pasa, ese documento que se ha mandado en un correo deja de ser privado únicamente para esas 3 personas. Cuando tú integras de una forma favorable Copilot dentro de tu estructura de documentos, Copilot detecta a quién le está mandando ese correo, cuál es el documento que estás adjuntando y si esa persona tiene permiso para ver ese archivo o no, y te salta una alerta, ¿vale? Con lo cual ya no es solamente estructurar los permisos para entrar a ciertas carpetas o cierta documentación, sino el flujo de intercambio que se produce dentro de este sistema, digamos, de trabajo con inteligencia artificial. Como os decía también, pues, mecanismos de transferencia y rendición de cuentas, de cara a que exista un mal uso, pues qué hacer acorde a ello, medidas de cumplimiento normativo y ético, fundamental, cuestiones de sensibilización y sesgos de la IA, que esto seguramente lo habréis escuchado. La IA, por ejemplo, en un entorno como el nuestro, en el que el 72% de los trabajadores son hombres, está sesgado hacia una vertiente muy masculina. Las respuestas las da en masculino, los perfiles que integra a la hora de recomendaciones para diferentes proyectos son masculinos. Entonces, tú tienes que reconducir a la inteligencia artificial acorde a la respuesta que te da, o incluso directamente corregirla, ¿vale? Porque también es de ahí desde donde aprende, para que estos sesgos, digamos, se minoricen en la medida de lo posible. Y luego, pues bueno, algo tan sencillo como el protocolo de uso de la IA. Pues se puede hacer esto, no se debe de hacer lo otro. Vale, que os traigo un poco lo que es la interfaz nuestra básica de interacción con Copilot, ¿vale? Y aquí me quiero parar un poco para que entendamos, o al menos, bueno, para que entendamos, perdonad, para contaros cuáles son las ventajas que nos ofrece, cuáles son las posibilidades que tiene con herramientas tan sencillas a día de hoy como el correo electrónico, ¿vale? Un correo electrónico que yo creo que es una de las mayores herramientas o de los mayores amigos de Satanás a día de hoy, en el cual nos podemos tirar horas leyendo y respondiendo, ¿vale? Tiene funcionalidades de resumir correos, de resumir hilos, de que tú le dictes por voz cómo quieres que le responda a una persona o a un grupo, en qué tono y con qué contexto. Y no solo eso, sino que además, como hemos dicho, que está conectado a tu base de datos, a tu gestor documental de datos en la nube, te recomienda documentos que tú tengas indexados o en el contexto del proyecto en el que se relaciona ese correo para ver si los quieres indexar o no. En un entorno de Teams, ¿vale? Que es este que os traigo aquí, que al final es la interfaz principal. Este es un ejemplo de una reunión que nosotros tuvimos la semana pasada para ciertos temas. Bueno, Teams ya te permite grabar reuniones, ¿vale? Lo que te permite la inteligencia artificial es sacar una transcripción de todo lo que se está diciendo en la reunión, y vuelvo a lo que hablábamos antes, de texto a voz y de voz a texto, hacerte un listado de todas las interacciones que ha habido y que tú luego con ese texto puedas interactuar tanto durante la reunión para que 10 minutos antes de que acabe te sugiera preguntas que han podido quedar en el aire, para si tú le has integrado previamente el acta de la reunión con los puntos principales a tratar, te sugiera o te recomiende cosas que se han quedado por ver, e incluso que al final de la reunión te genere, como veis ahí, un acta de la reunión con asistentes, tiempo, temas principales tratados, y que se lo envíe directamente a todos los que han participado de la misma. Entonces, claro, esto para nosotros ha sido una herramienta fundamental porque desde hace 2 semanas ya hace esto en multiidioma, porque antes sí que seleccionaba solamente un idioma. Nosotros, como tenemos reuniones internacionales, ya es capaz de detectar cuál es el idioma en el que habla cada uno de los usuarios y, acorde a eso, incluso enviarle el correo electrónico en el idioma correspondiente a cada uno de nuestros usuarios, ¿vale? Esto en Teams. Para trabajar con... Bueno, perdonad si voy muy rápido. Cualquier pregunta que tengáis, yo de verdad encantado de poder comentarlo. Yo si no sigo. Este es el trabajo que somos capaces de hacer en Word, ¿vale? Algo tan sencillo, los que sois usuarios de Apple, que imagino que la mayoría, la típica ventana de Siri, para interactuar con Siri, ¿vale? Pues imaginaros un Siri dentro de vuestro entorno de documentos, y hablo de pliegos de licitaciones, ofertas, comparativas presupuestarias, en nuestro caso, por ejemplo, planificaciones de proyecto. Al final es una herramienta que interactúa con toda esta documentación y te da información que tú le pidas de forma súper ágil, ¿no? Entonces es capaz de interactuar, como veis ahí al final, con todo el documento, pudiendo generar imágenes, generar texto, hacer preguntas, e incluso en cualquiera de las frases, en cualquiera de las partes del documento, generar nuevas frases acorde a una idea que tú quieras integrar, acorde al texto que existe en el párrafo previo o posterior, o acorde a un documento tercero del cual tú quieras integrar un resumen por el motivo que sea, ¿vale? O sea, fijaros también un poco como todos los sistemas multinivel que existen de trabajar con la información a través de Word. Bueno, aquí no os lo he traído por no poner muchas imágenes, pero, por ejemplo, con PowerPoint a mí me parece flipante las posibilidades que tiene, y es que tú le cargas un archivo y te hace una presentación. Punto pelota.
y cada vez tiene mejor criterio estético. También le puedes integrar una plantilla de la empresa, le puedes decir que te ponga el loguito, pero es capaz de hacerte de un documento de 30, 40, 50, 100 hojas una presentación de las diapositivas que tú quieras. Claro, o sea, para gente que a lo mejor nos dedicamos muchas veces a contar cosas, incluso a nivel interno de la empresa, que te llama un jefe, oye, Chema, sube en media hora que quiere ver fulanito de tal esto. Tú tienes tus documentos bien organizados, tu estructura de datos en la nube bien organizada y generas presentaciones que luego la mayor parte de las cosas tienes que retocarlas, tienes que resumirlas, tienes que pormenorizarlas, pero esa primera hoja en blanco, este primer documento que te genera, además con bastante buena calidad, te lo hace de forma automática. Y bueno, aquí os traigo una pequeña muestra de la página que tenemos dentro de nuestro SharePoint propio de empresa, en el cual, pues bueno, también un poco para fomentar el uso de estas herramientas, no solo entre los usuarios que ya la están usando, sino para cualquiera que le surja cierta curiosidad, pequeños vídeos que grabamos intentando seguir un poco esa estructura como de shorts, de vídeos cortos, y todos los manuales y todos los documentos que os comentaba antes, e incluso un pequeño cuestionario para que todos los compañeros que se están formando en esta herramienta pues puedan tener, como os decía, luego el check de que lo han realizado pues para su LinkedIn o para lo que ellos consideren. Entonces, bueno, ya con esto sí que intento cerrar un poco la sesión que os traía, y es el hecho de que existen muchas inteligencias artificiales que nos ofrecen muchísimas posibilidades de generación de outputs. Nosotros hemos elegido la de Copilot, que es del entorno de Microsoft, porque es la que mayor seguridad de datos nos permitía, y el reto real ha sido integrarla en un proyecto. Es decir, ir a una obra, ir a un equipo técnico, ir a un equipo de estudios, ir a un equipo de ofertas, a un equipo de compras, sentarnos con los técnicos que lo componen, estudiar su flujo de trabajo, pues persona número 1 que recibe y que gestiona este documento, que le manda un email con estos documentos a la persona número 2 y así todo un flujo de trabajo hasta que se cierra un proceso pues, de generar una oferta, de construir una obra o de lo que sea, ¿vale? Que es lo que es el segundo paso que os decía, después de este trabajo colaborativo en la nube, estudiar muy de forma pormenorizada los casos de uso de cada uno de los integrantes de estos equipos para ver y para poder automatizar o mejorar o agilizar o bien cada uno de los fragmentos que componen este flujo de proceso a nivel global, o bien, como os decía, cada uno de los fragmentos a nivel individual, o bien el proceso a nivel global, ¿vale? Y luego una cosa que estamos implementando desde los últimos 2 meses de la vuelta de verano, que por ejemplo en nuestro sector se da muchísimo, y es que en todas las obras, bueno, principalmente en las obras, al final se genera lo que se llama libro de incidencias, que es un Excel horrible que nadie se lee, en el cual se pone todo lo que se ha hecho mal, pero que no vale para nada. Y eso queda guardado, como os decía, pues o impreso en la mesa de la oficina o en un Excel en el escritor del ordenador del jefe de obra, o sea, ni siquiera en el SharePoint de empresa. Y es una información fundamental para la empresa porque, dado también el momento en el que estamos, de pérdida de conocimiento, de jubilación de perfiles senior, de pérdida de gente de obra, para nosotros es una crisis real, ¿no? O sea, ese libro de aprendizajes, que es donde todo el mundo va anotando qué ha salido mal y por qué, nosotros estamos intentando integrarla, como os decía, en este flujo de trabajo. Por poneros una casuística muy concreta, en un proyecto de obra, ¿vale? Lo llevo un poco de nuevo a mi campo, tenemos facturaciones, tenemos planificaciones de proyecto, tenemos documentos gráficos, multiformato, 3D, 2D, en CAD, en Revit, en BIM, en realidad virtual. Bueno, en realidad virtual todavía no interactúa Copilot, pero bueno, cualquier tipo de documento gráfico que os imaginéis de un proyecto. Intercambio de emails con proveedores, con subcontratas, con oficina técnica, con la dirección de obra, ¿vale? Multiagente. Tenemos reuniones grabadas, como os hemos dicho, para discutir sobre diversos temas, ¿vale? Entonces, al final lo que nosotros estamos intentando hacer, que ya estamos obteniendo los primeros resultados, que son relativamente favorables por ahora, es integrar toda esta información y toda la operativa del día a día de la obra con los aprendizajes que hemos ido incorporando durante los años de experiencia que tiene la gente de obra para que nos prevea de futuras situaciones de riesgo que pueda haber. De forma que, por intentar aterrizarlo en un ejemplo, si yo tengo un jefe de obra que me ha ido reportando pues que con tal subcontrata ha habido ciertos fallos porque ejecutan mal lo que sea, y yo sé que en la obra en la que estoy trabajando estoy ya teniendo retrasos con esa subcontrata, probablemente las respuestas que me dé día a día Copilot me van a enfatizar mi trabajo de supervisión constante de esa subcontrata, que aunque sea la más económica, pues yo ya tengo una información previa de los problemas que me ha estado generando en mi obra, ¿vale? Esto, extrapolarlo a lo que queráis, ¿vale? Porque al final las opciones son múltiples. Entonces, bueno, siento haber sido a lo mejor quizá demasiado técnico. Nuestro objetivo, como os decía, es ser capaces de generar estos agents, estos agentes Copilot por proyecto o por obra, que interactúan en tiempo real con los diferentes agentes del proyecto, agilizando la consulta de información, analizando alertas y respondiendo, como os comentaba, a esta matriz de riesgos preconfigurada. Así que espero que os haya servido o que al menos os haya aclarado un poco y muchas gracias.